Este ejemplo nos permitirá ver cómo usar el objeto XML HTTP request para hacer una llamada síncrona a un objeto del server. La intención es evitar el postback que se hace desde una página y obtener los datos. Podemos hacer dos cosas. Uno, que con JavaScript lo mandemos hacia la pantalla o mandarlo hacia un área en especial de la pantalla, ya sea que haya un control o que podamos usar incluso una pequeña tablita que existe en el server. Vamos a ver cómo es esto. Así que vamos a generar un nuevo proyecto, como te comentábamos, otros tipos de proyectos, soluciones de Visual Studio, y voy a poner aquí Ajax, ejemplo de Ajax. Aquí voy a agregar un nuevo sitio web vacío dentro de la carpeta que voy a utilizar, que es la carpeta de Ajax. Aquí en Ajax Sample voy a generar una nueva carpeta, ahí voy a tener la carpeta para que la utilice, y ahí generamos un nuevo sitio. No hay nada, así que vamos a empezar a agregar algún elemento. Ustedes pueden agregar aquí un SPX estándar o un HTML estándar. Como estamos usando .NET, pues vamos a usar un SPX estándar, pero esto pueden ustedes crearlo en un HTML cualquiera. No necesitan ni siquiera usar Visual Studio. Ustedes pueden usar el bloc de notas para trabajar con él. A fin de cuentas es simple y puro JavaScript utilizando el objeto XML HTTP request. Para ello vamos a crear un nuevo elemento. Como estamos con .NET, bueno, sí vamos a usar el Visual Studio, o sea, vamos a aprovechar que tiene el editor de texto, y vamos a crear el que se llama, bueno, vamos a poner un default, vamos a decir que es la página por default, y vamos a trabajar en el modo HTML de nuestra página. El modo diseño, bueno, no tendrá la forma de arrastrar alguna cosa para este ejercicio, pero vamos a crear un pequeño bloque de código y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a usar el objeto en XML HTTP request. Una vez que lo tengamos, vamos a construir un request de tipo get, y vamos a hacer que una vez que ya haya respondido mi server, mandar el resultado hacia algún lugar. Así que necesitamos en JavaScript tres funciones. Uno, la creación del objeto request, que puede ser en una función o no, podemos estarla creando cada rato, pero vamos a hacer una función para que sea única en todo nuestro bloque de scripts. Otra función que sirva para iniciar el request, y otra función que sirva para responder a cuando termine el request. Y vamos a iniciar con la escritura del script. El script me permitirá primero, antes que nada, definir qué tipo tiene. El tipo que voy a utilizar va a ser de tipo text JavaScript. Abro el bloque de código y voy a comenzar a escribir aquí adentro. Y primero, antes que nada, voy a crear la variable que me va a contener mi objeto request, que es en la variable XML HTTP. Puede llamarse como sea, pero vamos a llamarla así. Hagan de cuenta que esta es mi herramienta para hacer llamadas. Voy a crearla. Primero, yo voy a hacer lo siguiente, y pudiera hacer algo como esto. XML HTTP va a ser igual a new XML HTTP request. Vean. De esa manera yo creo ya el objeto. Pero ojo con esto. Puede ser que ustedes generen un objeto así directamente y resulte que su explorador no lo permite crear así. Puede ser que ustedes tengan un explorador de Microsoft y necesiten el modo ActiveX de trabajar con JavaScript. Así que el código que normalmente escribirán para poder crear el XML HTTP request será algo como esto, y diríamos: si en esta ventana hay un objeto ActiveX, entonces estoy trabajando con un explorador ¿de qué tipo? De Microsoft. Son los que manejan los controles ActiveX, ¿no? Entonces ahí adentro, si existe algo como eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que la creación del objeto XML HTTP
va a ser creado con una sentencia ActiveX Object, y voy a poner el que lo crea, Microsoft.xml http. Bien, si no, pues entonces posiblemente no es un explorer de Microsoft, y tendré que hacer lo siguiente. Entonces, si en el window tenemos la presencia de esta variable XML HTTP request, pues lo creamos con esta sentencia otra. Bien, y esa es nuestra forma de crear nuestro objeto. Ese código es el que sirve, así que algo que vamos a hacer es pues encapsular mi código en una función para que posteriormente en otro lugar pueda hacerle una llamada. Así que lo que voy a hacer es crear una función. Aquí adentro lo voy a encapsular en una función y le voy a llamar así: create XML HTTP request. Y la función como tal ya me crea todo el elemento. Bien, esta función entonces me servirá para hacer llamada, cada vez que le hago una llamada, crear un objeto XML HTTP. Como está fuera de mis funciones, entonces esto funcionará mientras yo use código de ejecución en JavaScript también afuera. Ahora, vamos a hacer la creación de la llamada. Este código que estamos escribiendo casi que no lo voy a volver a escribir, porque lo que harán es siempre lo darán copiar, pegar y utilizarán casi siempre en todos lados. Es casi lo mismo siempre. Voy a generar una función que se llame start request. Y vamos a hablarle a la función esa que acabamos de utilizar para que ya se genere el objeto. Y ahora sí, en el objeto voy a decirle que cuando esté listo para trabajar, haga esto. Observen cómo algunas propiedades o algunos elementos del objeto no existen en el IntelliSense. No importa. Esto es parte del estándar o del elemento propio del XML HTTP, dependiendo del explorer que estamos usando. Entonces voy a poner aquí onReady state change. Vamos a decirle que maneje la opción. ¿Qué es esto? Esto es como un delegado. Cuando la llamada tenga éxito, ve al método y responde a ella. Voy a dejar un poco así marcado para escribir la función que responde. Esa función que responde se va a llamar, pueden ponerle como ustedes quieran, pero bueno, no estoy poniendo los nombres que vienen en su material para que puedan ustedes identificar de qué estamos hablando. Gen state change es una función que hará algo cuando el response llegue de regreso al cliente y ya tenga el resultado de lo que voy a utilizar. Entonces, ahora sí, la función que responde al cambio desde el server y que ya trae los datos de ejecución, entonces es esta, el handle state chain. Es como el método que responde a ese evento o a ese delegado. Ese es el delegado realmente. Y ahora sí, vamos a hacer la llamada para decirle que abra ahora sí una llamada de tipo get hacia el server y que le hable a un archivo que se llame saludos XML. Saludo así, saludo XML. Bien, y que espere de vuelta el resultado. Bien, generamos ese objeto y ahora sí, la acción de comenzar la llamada
es con un null. ¿Qué estamos haciendo? Mandando la llamada sin parámetros. ¿Esto realmente qué va a hacer? Imagínense que ustedes abrieron el explorador, le hablaron a saludo.xml, su resultado se vio en pantalla, toman el resultado de pantalla y van a hacer algo con él. ¿Qué pasa cuando ya está trabajando? Bueno, lo obtienen en el código y lo manipulan. Y la ventaja es que como lo están haciendo en JavaScript, nunca tuvieron necesidad de usar un submit ni una acción que provoque un postback. Entonces esto se va a hacer, vamos a decirlo así, como por atrás, en un túnel. ¿Y cómo sabemos entonces cuál fue el resultado de esa llamada cuando hicimos esa acción get? Bueno, este método responde al cambio de estado en la función de llamada de la petición. Así que, ¿qué hago cuando ya responda? Cuando ya responda, lo que voy a hacer es lo siguiente: ver cómo respondió. Dependiendo del estado, me dirá si tuvo éxito o no. Por ejemplo, el código 4 me dice que todavía, que tengo un error, que no se pudo hacer la llamada. Y el código 200 indica que la llamada tuvo éxito. Más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, en un servicio web, cuando responde el sistema, ustedes pueden obtener una cantidad de códigos especiales que me indican si están prohibido entrar, si tienen permisos, si no existe el archivo, si tienen un certificado, si es una petición de permisos. El 200 para esto es: tuvo éxito la llamada y ya tengo respuesta del server. Entonces, aquí en este caso tengo si el XML HTTP ready state es igual a 4, entonces hubo algún problema, posiblemente. Y vamos a ver, o tuvo ya un cambio. Y verificamos si del XML HTTP el nuevo estatus es 200, significa que sí hubo respuesta. Vean, ahí está. Si cambió el estado y además el estatus es diferente, vean, una cosa es el estado y otra cosa es el estatus. El estado, el ready state me indica: ya estoy listo, o sea, sí funcionó, y esto es lo que me devolvió la llamada. Ok, entonces si esto está correcto así, entonces podemos mandar un alert y ahí decir: esto devolvió, y vamos a poner XML response y vamos a poner aquí response text. Bien, ¿qué está haciendo aquí? Está haciendo una llamada hacia el server al elemento saludo.xml. Pudo haber sido a respuesta.spx si ustedes quieren. Y está utilizando una llamada get. Aquí pueden ponerle, por ejemplo, post. Y es la forma en cómo se va a hacer la llamada. Eso me podrá ser útil para cuando yo estoy haciendo llamadas al server. Podré decir: si la llamada es post, entonces responde con este método. Si la llamada es get, entonces responde con este método. Pero en este caso no hay tal método. Lo único que tenemos es un archivo XML que no tiene código de ejecución ni nada. Es un texto tal cual. Entonces, como resultado, pues voy a tener lo que haya allí en ese archivo. Entonces, eso es lo que tengo ahí rápidamente. Ahora, ¿qué tengo para hacer la petición ya como controles propios de mi pantalla? Puedo tener esto. Voy a poner ahí un input que es de tipo button. Y voy a ponerle ahí un valor, o sea, lo que tiene de texto. Lo voy a poner iniciar llamada. Y voy a usar el método onClick para que en el onClick yo pueda llamarle a uno de los métodos o funciones. En este caso son funciones de JavaScript, así que la función de JavaScript, sí. Perdón, ahorita que mencionas Uh-huh. el onClick, ayer me comentaste Uh-huh. que en el
cuando abres la página, Ajá. hace un simple, siempre un clic. ¿Eso es lo que entendí o No, lo comparaste? no, nada más era una comparación. Ah, ok. Sí, no, no. Bien, esto entonces hará una llamada con el request XML HTTP hacia el server pidiendo saludo XML. No existe saludo XML, así que tenemos que ponerlo. Voy a crear un archivo de tipo XML, se llama saludo, y no va a tener más que esto. Espere. ¿En dónde está el archivo XML? Aquí, le di con el derecho sobre el sitio y luego está hasta abajo, XML file. Ah, ok. XML file. Vean, tiene hola, bienvenido al server. No tiene nada más. Es más, ni siquiera es un archivo de XML. De hecho, Vean, no. Aquí. cualquier cosa pongan ahí, borren lo que tenga y pongan ahí la acción. No, no, no. ¿Qué le pasa? Voy a verlo en el browser, vamos a ver qué efecto tiene. A ver si marca alguna cosa. Le damos iniciar llamada y observen que hizo una llamada utilizando no un postback, sino una llamada túnel. El alert se llenó con el contenido de la respuesta del server. Aquí es muy simple porque observen que no estoy corriendo una SPX ni estoy corriendo nada. Pero la ventaja de esto es que ustedes pueden hacer una llamada a una página de SPX, a un servlet de Java, a una pantalla de PHP, a un XML, a otro HTML, a un flujo, a lo que ustedes quieran. Y el resultado que ustedes van a obtener lo ponen en pantalla. Entonces, la ventaja es que ahora que esté trabajando, le doy view un browser. Profe, bueno. Ah, Chihuahua. tengo aquí esto y observen que le doy un clic, y no hay postbook. Es una llamada asíncrona hacia el servidor. ¿Dónde está el archivo que estoy pidiendo? Aquí en el servidor. A ver, recuerda que ahorita vi que te apareció algo así como en otro idioma. Ah, sí, es que como tengo mi explorador en francés. Bien, ¿qué pasa? Ese es el efecto que espero que vean. Pero si lo vuelvo a hacer, dice que si quiero evitar que esta página deje de abrir diálogos suplementarios o aparte. Es francés, a ver. No, es que mi sistema operativo yo lo tengo en francés. ¿Cómo? Mi sistema operativo yo lo tengo en francés. Pero ¿cómo lo pronuncias en PHP? ¿Se pechú? ¿Se te pechú? Así. En prevenir que esta página abra los diálogos adicionales. Eso es. Profe. ¿Le dialogué? Ahora sí que. En tiempo de discusión, type mismatch, ¿me puede dejar ver el código de explicar qué dice más? O sea, evité que le dialogué a París. Vuelve la línea del input. ¿Del cuál? El botón. Ah, del botón. La respuesta. No, mira, está listo para la tableta. Que no es igual a 4. No sé, concreto ni una llamada. No sé si de arriba el saludo, el cambio, el archivo no tiene nada, es un texto tal cual. Oiga, profe, ¿sabe lo que no entiende usted, Francis? ¿Que no entiende? ¿Que yo no entiendo?
¿Ya la compré? Yo no compro. Yo no compro pan. Más o menos suena. Ay, no, guácala. Yo no compro. Ay, sí, mejor vete tú sola. Mejor vete tú sola. Nada. Ay, Yo ahí me equivoqué. Ese es el instituto. Oye, Jesús, la modalidad en la que tienes alguna configuración especial para que te aparezca No, es que tengo el modo estaba utilizando en el trabajo la sesión y los validations y me acordaba que tenías el tuyo un modo. ¿cómo que no me salió eso? No, es que es Firefox y está en esa versión. Bien. Una modificación a este ejemplito para que nos demos una idea de qué más se puede hacer. Aquí en el Solution Explorer vamos a agregar otro elemento. Igual es un archivo, un archivo que se llame, vamos a poner aquí, actividades. Es un XML, pero igual, estoy poniendo que son XMLs, pero son textos realmente. Lo que voy a poner aquí es que voy a generar un pseudocódigo de HTML aquí para insertarlo en el sistema, o en la llamada. Sí, no tiene nada, estoy volviendo a trabajar con esto. Y voy a ponerle aquí que tiene un borde de 1. Y voy a generar una marca tBody, o sea que es una tabla que tiene todo el cuerpo de la tabla. Y voy a generar 1, 2, 3, pongan unos... Bueno, vamos a generar uno y copiamos todo para que tenga varios renglones. Voy a generar primero el header de la tabla, vamos a poner 3 columnas. Voy a poner aquí el nombre, club y horario. Voy a poner otro table row, voy a poner un table data, voy a poner aquí nombre tenis, club Fufurama y el horario a las 10 AM. Esto es texto simple, no tiene otra cosa que hacerse. Voy a poner unos 3-4 registros, así que voy a poner aquí 1, 2. Voy a cambiar el texto de manera que aquí diga otra cosa. Y es nada más para que haya datos. Se llama actividades.xml. Ustedes genérenlo, pónganle cantidades, lo que ustedes quieran ponerle ahí, nada más que haya 3 columnas. Tengo aquí 4 registros, bueno, 3 registros, uno de ellos es el header.
Así que es lo único que tiene. Voy a quitar este para poner el código acá de este lado y seguir escribiendo mientras ustedes están haciendo algo con ese código. Vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí en este lugar voy a poner una marca div y voy a indicarle que ese div tiene un identificador que se llama contenido. Voy a quitar este alert que habíamos usado para poner un mensajillo en la pantalla. Y en vez de eso, voy a vaciarle el resultado de mi llamada hacia una área que se llama contenido, que está nombrada por un div. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle del documento, o sea de mi página, voy a obtener un elemento por ID y se llama contenido. Y dentro de él voy a poner, perdón, sí. Y dentro de él voy a utilizar el contenido en HTML interno, al cual voy a llenar con lo que haya en XML HTTP response.text. Vamos a cambiar el nombre de la llamada, ya no es saludo XML, ahora es, ¿qué le puse? Actividades. Sí, actividades XML. Código HTML. Ajá. Pero en realidad es un XML. De hecho tiene la extensión, dice .xml, pero es un texto tal cual. Ok, ven, aquí tengo el ejemplo. Voy a ver cómo funciona primero y luego vamos a ver cómo lo hizo. Este que hace es una división. Vean, 34 entre 2. Bueno, aquí estaba zoom. Y devuelve 17. Ahora 34 entre 34 devuelve un 1. Y 34 entre 0 debería salir intento de dividir por 0. Ok, ese es el efecto común. Ahora, este otro lo que hace es que concatena dos textos. Pilongano Angelino. Y le doy nombre. Y pega Angelino con Pilongano. Entonces, ese ya está listo. Ok, ¿qué es lo que hago? Lo voy a hacer. Con este código, ven, yo puedo hacer que este código en C#, sin usar un servicio web, ahí mismo genere un método que pueda ser llamado desde el cliente. Lo único que tengo que hacer es marcar el método con otro atributo que dice System Web Services Web Method. No es un servicio web, es un método. Pero lo que hago en el sistema es que tengo un Script Manager de .NET. El Script Manager de .NET me permite, aquí en este voy a ver el código, y observen que lo que tiene es habilita los métodos de página y puedo hablarles directamente a los métodos con JavaScript. ¿A los métodos de C#? A los métodos de C#, exacto. Vean, aquí le hablo a Zoom con esta función. ¿Qué hago? Es un delegado. Le digo que el método div, que se llama así div, así se llama div, es como si yo lo tuviera aquí directamente con un script de C#, correspondiendo a los métodos. Vean, aquí tengo el método div. El que pega las cadenas es este. Nada más ponen el JavaScript aquí, vean, es lo que hace. Igual, observen que es la misma situación. Tengo una función que responde a la finalización de la llamada, es el delegado, y pone en el valor del txt-result el resultado. Tengo aquí 4 llamadas, una, la que inicia la llamada y la que termina la llamada. La que inicia la llamada de nombre completo y la que termina la llamada. Tengo 2 botones. Un botón le habla a la primera y el otro botón le habla a la otra. Y es todo.